Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy ¿Todo bien. bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, en esta noche quiero que me cuentes un poco sobre el policial victoriano. Bueno, primero, cuando hablamos del policial victoriano, tenemos que tener en cuenta que tenemos ahí dos palabras, ¿no? Es una composición de un género y de una época. Si hablamos del policial, obviamente tenemos que pensar en ese enorme género popular que ha trascendido la historia, que ha trascendido las épocas y que todavía hoy en la cultura popular, en la literatura, en el cine sigue teniendo vigencia, ¿no? Hablamos del famoso género creado por Edgar Allan Poe en la literatura norteamericana a principios del siglo XIX y que tiene la figura clásica del detective, que tiene que resolver el enigma, bueno, el paradigma clásico del policial inglés sobre todo. Y cuando hablamos de lo victoriano, es inevitable hacer una referencia histórica, social y cultural que sucede a mediados del siglo XIX y se extiende hasta principios del siglo XX en Inglaterra. Hablamos de la época del reinado de Victoria I, ¿no? La reina Victoria I, 66 años de un periodo de reinado en el que ocurrieron básicamente tres hechos fundamentales que cambiaron la visión social, cultural, política y literaria de la época. Pensemos que el reinado de Isabel comienza aproximadamente en 1837 y llega hasta 1901 más o menos. Y en Inglaterra en ese momento se les dan tres hechos, como decía anteriormente, que son, digamos, coyunturales. En primer lugar, una reforma política muy grande, surge la Cámara de los Comunes, por ejemplo, que es la necesidad de darle representación al pueblo obrero, porque eso va empalmado con el segundo hecho, es la cristalización y digamos el punto culmine de la revolución industrial, que ya había empezado en el siglo, fines del siglo XVIII y principios del XIX, es decir, el dominio de la máquina, de la industria. Y en tercer lugar, de la mano de la política, de la economía y de la historia, viene la filosofía, es la instauración del pensamiento positivista. Por eso, el detective, el protagonista del policial, está muy asociado, o se suele leer esa construcción del personaje del detective, muy asociado con el racionalismo, ¿no? Pensemos que, yo mencionaba a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, en una serie de tres cuentos muy conocidos, La carta robada, El misterio de Marie Roget y Los crímenes de la calle Morgue, crea al primer detective de la literatura, el Chevalier Auguste Dupin. Y Auguste Dupin es un bon vivant, ¿no? Es de ascendencia francesa, fuma en pipa, está encerrado en su estudio y resuelve crímenes con la razón, ¿no? ¿Por qué crees que le fue tan bien a ese género? Le fue también porque, primero, hay algo fundamental en la época victoriana, que es la necesidad de mantener un orden establecido y todo aquello que se corriera de ese orden establecido tenía que, de alguna manera, como dije anteriormente, ser ordenado. Entonces, el detective viene a reordenar con la razón, con la fuerza de la razón, eso que se desestabiliza. La mayoría de los policiales, vamos a hablar fundamentalmente de, yo diría, de dos y medio, de dos autores y medio. Uno, por supuesto, es Arthur Conan Doyle, ¿no? El creador de Sherlock Holmes. Y otro de los autores, anterior a Conan Doyle, es Wilkie Collins, el autor de La piedra lunar. Es la primera novela policial de género. Eh, y en ambos autores siempre hay algo que desequilibra esa moral y ese orden propio de la época victoriana. Una de las características fundamentales de la época victoriana y que es motivo de crítica también es la famosa doble moral, ¿no? El lord inglés que se muestra en la sociedad impoluto, circunspecto, ordenado, que toma té a las 5. Vamos a Que poner un inclusive se ejemplo. lo cuestionaban a la misma reina, Por ¿no? supuesto, También pero paralelamente cuando en el barrio del Soho, en Londres, se apagaban las luces, salía, salía exacto, todo, ¿no? exactamente. Esa famosa doble moral. Entonces el detective viene como a Que Holmes también significar. la tiene. De hecho, Holmes Es es un como, representante de exacto. esa, es la ambigüedad de la época victoriana. Y es muy interesante lo que decís y me parece muy, muy sano que hagamos la relación también con otra novela de la época victoriana que es representativa de ese periodo,
que si bien no es policial, sí tiene los elementos del policial, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esa es la novela victoriana que critica, por supuesto, esa doble moral, pero es en la que se representa eso del Dr. Jekyll, que es la perfección. Sí, la dualidad. Y que en el fondo de su casa, en el laboratorio, tiene escondido un secreto. Exacto. Bueno, el detective, si bien en Jekyll y Hyde no hay un detective, o hay ahí una especie de detective con el abogado, ¿no? que investiga todos los hechos, está esta cuestión de, hay algo que desordena la sociedad, un crimen, un robo, un asesinato, una intriga política. Entonces el detective viene como a normalizar eso que se ha Y siempre subvertido. Es medio oscuro también. Por todo. Supuesto, porque como Poe es como el más oscuro. Es inevitable pensar también que la época victoriana viene a representar la iluminación de la razón sobre la oscuridad de la época anterior. Y por ahí lo representa. Claro. Vos fíjate que el policial victoriano nace, digamos, como reacción, no solo el policial, digo, mucho de la literatura victoriana nace como reacción al romanticismo. ¿Y el romanticismo qué es? El dominio de la noche. Pero porque el romanticismo entendió que la supuesta luz de la razón no venía a traer luz, venía a traer oscuridad. Voy a hacer una referencia muy cortita. En 2012, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Londres 2012, la apertura es la muestra perfecta del cambio de paradigma de la época victoriana. La apertura comienza en la campiña inglesa, un panorama bucólico con granjeros ordeñando, cosechando, y de pronto suenan los tambores y de la tierra se levantan las chimeneas y el humo cubre toda la ciudad. Bueno, eso es, así comienza la época victoriana. La revolución industrial viene a romper esa primacía de la vida campestre, de la vida al aire libre, y empieza a instaurarse la ciudad como centro, la fábrica como centro y la oscuridad. Y el policial, inevitablemente, tiene esos elementos asociados con la oscuridad y con la luz, con la ambivalencia, ¿no? Entre moral y amoral. ¿Y por qué crees que sigue vigente? Porque en realidad esa época ya pasó y sigue vigente al día de hoy. El policial es como uno es el género uno de los más interesantes. Obviamente nosotros estamos hablando del policial prototípico, ¿no? El policial prototípico, después va teniendo sus variantes en Francia. Bueno, acá en Argentina tenemos una tradición muy rica. Yo creo que sigue vigente porque, primero, el género policial es el más artificial, lo dice Borges, ¿no? O sea, a él le gustaba el policial porque es el más artificial y el más literario, en el sentido de que todo el tiempo en el policial se pone en juego el artificio. El detective descubre el enigma que es artificialmente descubierto, porque opera la razón, pero también lo imposible, sobre todo en los cuentos de Poe. Ninguno de los 3 cuentos de Poe tiene una resolución verosímil. No quiero contar los finales, ¿no? Claro, pero ninguno de esos 3 cuentos policiales, los crímenes de la calle Morgue, tiene una resolución que es absolutamente irreal e irracional, pero está cubierta de ese tinte de racionalidad. Entonces, en primer lugar, creo que tiene vigencia por eso, porque es algo que entretiene. Fantástico. Hay con lo fantástico, el romanticismo es más fantástico. El policial no, porque es racional, entre comillas. Entonces el racionalismo se opone a esa mirada de lo fantástico. Pero está presente, porque Jekyll y Hyde es fantástico. Claro. Y es también posiblemente un policial frustrado, entre comillas, ¿no? Y sigue vigente también por esto de que el detective, sobre todo con la renovación del género en la literatura norteamericana, ¿no? El policial negro, que surge en los primeros años de la década del 30, que también surge por una cuestión sociopolítica, ¿no? La caída de la bolsa, la crisis de Wall Street, todo eso en los años 30 genera la pérdida de la fe en el sueño americano, y tiene que surgir el detective que es borracho, que también está en los claroscuros, ¿no? Que está perdido en ese mundo, y tiene que ver con la figura del detective. El detective como una suerte de héroe-antihéroe. Es decir, todos queremos ser Sherlock Holmes. Sí, pero después tenía su lado... Internamente tenía esta cuestión de Sherlock Holmes consumía opio, era un pésimo lector, la vida amorosa de Holmes era medio rara. Vivía de una forma desprolija. La primera novela
Estudio en Escarlata, comienza con esta cuestión de que él está buscando un compañero de cuarto para ir a medias con el alquiler. O sea, no puede pagar ni el alquiler de donde vive, en Baker Street. Y entonces está esa ambigüedad. Para ir cerrando, ¿cuál te parece que son los mejores libros que representan al policial victoriano, los mejores personajes y los mejores escritores? Hay para anotar una lista enorme, pero vamos a hablar fundamentalmente... O los más representativos. Lo más representativo, bueno, yo citaría La piedra lunar, de Wilkie Collins, un libro que se consigue muy fácilmente, en ediciones muy económicas, muy buenas, muy accesibles, que es como el padre del género novela policial. Y después, por supuesto, Sherlock Holmes, Las aventuras de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, El sabueso de los Baskerville, Las aventuras de Sherlock Holmes, que son relatos breves, y paremos de contar, porque después de Sherlock Holmes se abre otro panorama. El policial continúa, o sea, termina la era victoriana y los resabios continúan, pero eso es harina de otro costal y tal vez motivo para otra charla. Muchísimas gracias. Gracias. Me encantó. Buenas noches, Mario Sabato. Es un gusto estar conversando con vos en esta noche.
sobre todo porque si bien mucha gente conoce tu profesión de cineasta, muchos menos conocen tu relación con la literatura, con la escritura. Y de eso es lo que nos gustaría charlar hoy. ¿Cómo no? Dale. Sabemos que publicaste hace no mucho tiempo, un par de años, un libro, La imposible melancolía, y que ese libro trabaja sobre diferentes registros, sobre diferentes temáticas. ¿Nos querés contar algo acerca de eso? Sí, La imposible melancolía es un libro de crónicas, tal vez ciertas, tal vez no, de fábulas reales, de cosas que me han pasado en la vida, por las que pasé en la vida como testigo, a veces como protagonista, tanto en mi vida familiar como en el cine, que fue mi otro mundo, ¿no? Son crónicas, a veces me han preguntado si son ciertas, yo siempre digo que la verdad no tiene mucha importancia, que lo que importa es cómo uno se acuerda de las cosas, y que muchas veces sí, por supuesto, me pongo a navegar o como Tarzán por las ramas, pero que en casi todos los casos, no en todos los casos, las crónicas más desaforadas, eso que parece increíble, pasó. Es donde hay más verdad. No, pasó. Es decir, en uno de los cuentos está un grupo de muchachotes, está jugando un partido de casino y se hacen bromas entre ellas para distraerse. Y la gracia es que no ceder a la distracción. Y de pronto uno, el que está por taquear, ve que las enseñas le muestran atrás y finalmente mira atrás. Mira un poco, y acá ve asomar una gigantesca nariz negra y un bufido muy caluroso. Y mira hacia atrás y atrás de esa nariz negra enorme había un león. Bueno, eso pasó en un bar de Saavedra, en la que se llamaba Avenida El Tejar entonces. Ajá, eso pasó. El resto más o menos es invención. Como eso, varios. Hay un cuento donde está, es un rifle que me regala mi padre. Ese cuento creo que se llama Un bochorno que debería ser olvidado, pero no puedo. Y en un momento dado del cuento, mi padre, que odiaba a los gatos, no los gatos, sino a las fiestas gatunas que se hacían en el jardín de mi casa de Santos Lugares, salió con el rifle perseguía un gato negro que él lo tenía entre ojos. Un rifle de aire comprimido, pero grande. El gato se suspendió como la sonrisa del gato de Alicia, el País de las Maravillas, y salió corriendo. Por supuesto, mi padre no le acertó y mi padre lo persiguió. Así como estaba, en calzoncillos, una camiseta raída que usaba para dormir, unos zapatos negros de punta, que era lo primero que había encontrado. Con el rifle, los ojos desorbitados. Una escena grotesca. Grotesca. Pero salió corriendo el gato, que vio que había girado hacia la derecha, giró hacia la derecha, al gato no lo encontró, pero encontró una parejita de novios que estaban aprovechando la soledad de la calle, de la noche de la callecita de Santos Lugares, besándose. Según mi padre, encanecieron ahí mismo, se pusieron como vos. Vieron aparecer a un hombre con un arma en la mano. Con un rifle. Ya. Eso fue cierto. Es decir, el resto de las cosas que pasó con el rifle y todo demás, algunas son ciertas, otras no. En fin. Yo lo que pretendí con eso, el título lo dice, La imposible melancolía. La vida me ha andado llevando por lados, sobre todo este último tramo del camino, que me impiden la melancolía. Y cuando escribo trato de conmover a la gente, pero sobre todo, si es posible, mi mayor logro es
que alguien sonría leyendo lo que yo escribo. No es un propósito menor para la literatura, ¿cierto? Lograr esa complicidad con el lector y ese disfrute, esa emoción que una historia bien contada provoca en quien va a buscar eso en un libro, ¿no? Sí, creo que es difícil. Lo que sí estoy seguro que no tengo muchas pretensiones como escritor, hasta me rehúso ser llamado escritor. Pero bueno. Pero has sido un contador de historias, porque en tu carrera es claro. En el cine y ahora contar historias es tu trabajo de alguna manera. Sí, antes las contaba con imágenes, ahora las cuento con palabras que parecen imágenes. Ajá. ¿Y cuál es el origen de estos textos? Porque creo que no te sentaste puntualmente a escribirlos para el papel, ¿no? Empecé, yo había publicado una novela antes, India Pravile, que hice una novela que escribí simultáneamente a filmar la misma película. Y descubrí esto de Facebook, que es una maravilla, y empecé a escribir ahí, para el que quisiera leerme. Y mis hijos, que son más adecuados a la época que yo, me dijeron, pero papá, ¿cómo vas a publicar cosas en las redes? Las redes están llenas de canallas, de mala gente. Digo, la mala gente y los canallas no leen cuentos. Y efectivamente nunca tuve problemas. Tengo muchos lectores, pero nunca tuve. O sea que hubo una recepción a tu material. Muy fuerte. ¿Y ese fue el impulso para traducirlo al papel? Sí, ya lo había empezado a escribir con la idea de hacer un libro, pero era como, sigue siendo, una cosa fantástica para mí. Yo cuando filmaba, lo que más ansia tenía era saber cómo llegaba eso a la gente, qué le pasaba. Y el público en cine es anónimo. Yo, como soy bastante anónimo, me aprovechaba eso para meterme entre el público con solía para escuchar qué decían y todo lo demás. Pero que realmente yo siento en el cine y en la literatura eso que lo que hago yo es tirar una botella al mar y quiero ver quién la agarra y cómo transforma eso que yo escribo ahí adentro y cómo transforma su vida, si es que la transforma. Entonces, cuando empecé a escribir en Facebook, lo fantástico para mí es que tenía el retorno inmediato. La gente me decía que le gustaba, por qué le gustaba o no, qué sentía. Y eso continúa, ¿no? Era la sensación de estar escribiendo un borrador escuchando al público. Y es fantástico. Claro, porque nunca hemos tenido ese tipo de oportunidades. Normalmente el escritor le muestra a un amigo o a algún crítico profesional con el que tiene confianza su material para pedirle una opinión, pero el público es un fenómeno posterior, ¿cierto? No es el caso de claro, las redes. Cuando yo escribo siento que el público es un fenómeno simultáneo. Estoy sintiendo, adivinando lo que van a sentir los que van a leer eso en media hora. Y eso es fantástico. Creo que, no sé, la ventaja que tiene el libro para mí es que el libro tiene un ordenamiento, tiene relecturas, y tiene un orden que supera el desorden inmediato de la publicación en la red, ¿no? Y tiene algo de clausurado también, en cierto modo, ¿no? Sí, no fue este el caso, porque ese libro lo sigo escribiendo. No sé si va a tener destino de papel, pero el destino que está teniendo por ahora me encanta. A propósito de este juego que vos hacías al comienzo entre verdad y ficción, entre anécdota con
elementos autobiográficos y recreación. Yo recordaba esa frase tan antigua que dice que si no es verdad, al menos que esté bien contado, ¿no? Sí. Y me acordaba que vos citabas en una conversación que teníamos antes de empezar, esta idea o esta paradoja de quién te inspiró en la literatura y quién te inspiró en el cine. Me gustaría que la repitieras. Sí, porque no es exactamente inspiración, pero sí es como tomar como maestros, sin pretender de ninguna manera llegar ahí, pero tomarlo como maestros. Soy por esencia contradictorio, entonces en cine me inspiró un escritor que es Salinger, y en literatura me inspira un cineasta que es Fellini. En todo sentido, porque admiro mucho esa manera de aproximarse de Fellini a la vida, que es a través de los sentimientos y de las emociones. En esto tiene en común con Salinger que todos sus personajes, buenos, malos, detestables, jamás son juzgados. Son entendidos, son comprendidos, son amados por el autor, ¿no? Y con Fellini, entonces, también me lo pongo como cita de entrada del libro, tanto como para advertir al lector, una frase de Fellini que es fantástica para mí. Corrijo, es fantástica, no es para mí. Fantástica, que es, soy un mentiroso muy honesto. Y una frase que retrata a un cineasta, pero también retrata a un escritor, ¿cierto? Totalmente. Creo que esa frase de Fellini es una buena manera de cerrar esta pequeña charla inicial con este mentiroso que cuenta historias muy verdaderas, que es Mario Sabato, a quien le agradecemos su presencia en esta noche aquí en San Miguel. Muchas gracias, Mario. No, muchas gracias a vos, Horacio, y a todos ustedes, por supuesto.
Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Marilyn, ¿vos bien? Bien, bien, gracias. Bueno, estamos muy contentos que estés esta noche acá. Yo también. Y queríamos que nos cuentes un poquitito acerca de la literatura clásica. Bien, vos me preguntabas qué es la literatura clásica. Bien, cuando hablamos de literatura clásica, de lo que hablamos es de la literatura grecolatina, fundamentalmente. Es decir, esa literatura que se manifestó en la antigua Grecia y después en Roma, sobre todo en Grecia, porque los romanos van a tomar como modelo a los griegos, y que de alguna manera, o de todas maneras, es muy importante porque son los griegos los que generaron las distintas formas de escribir, es decir, lo que llamamos los géneros literarios, la épica, la trágica, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la poesía en sí. Hablamos de poesía lírica y estamos hablando de una lira, que es un instrumento propio de los griegos, y que se puede hallar fundamentalmente en la obra de Homero, la Ilíada, la Odisea, los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. ¿Y cómo crees que se dio esto? Que se dio todo este movimiento tan importante. Mira, en principio porque el pueblo griego era un pueblo que se destacaba por su capacidad estética. Recién hablábamos, conversabas del tema de la mitología. Y cuando uno ve la mitología griega, encuentra, aparte de la brutalidad, ¿no es cierto? Y de pronto los terribles hechos que uno ve de sangre y demás, ¿qué encontrás también? Una enorme belleza. En todo, sí. Sí, totalmente. En la ropa, en las descripciones, en todo, sí. Los griegos tenían un principio de armonía estética muy particular que lo tradujeron en una estatuaria muy notable. En la música, lamentablemente perdida, ¿no? Porque no había notación de eso. En la pintura, que nos ha quedado algo, y obviamente en la obra literaria. Esa idea de que la belleza es, digamos así, como una especie de escalón para ascender al bien, ¿no? Como diría Platón. Platón decía esto. Una de las formas de llegar al bien es a través de la belleza. Y creo que en ese sentido la literatura griega buscó cómo expresar la belleza de distintas maneras. Desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista del contar una historia, desde el punto de vista de contar los propios sentimientos y fundamentalmente también con una imagen muy particular de sus dioses, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que los dioses griegos, si bien son defectuosos, tienen los mismos defectos que un ser humano en muchos casos, esa idea de la inmortalidad los convertía en seres que debían vivir rodeados de belleza, ¿no? Ya que no existía la idea de la perfección moral, al menos existía la idea de la perfección de lo estético, ¿no? De hecho, todos los dioses que se imagina son todos lindos, rodeados de cosas lindas, con flores, con... Exactamente, exacto, Marilyn, claro. Vos viste los Apolos, lo que son, exacto, no quisiera tener los cuerpos de los Apolos, ¿no? O Afrodita, o de pronto la misma Atenea, Hera, que son incluso, fíjate vos, la idea de que no solo son dioses, sino que son personajes. Es decir, son la fuente de lo que después va a ser la literatura también. Por ejemplo, para que nos entendamos, la tragedia siempre tiene detrás, aunque no aparezca en escena, el conflicto con un dios. Es decir, hay un problema con un dios. En el caso, por ejemplo, de Edipo Rey, te doy un caso, es Apolo. Apolo envía la peste, Apolo condena a que Edipo tenga que buscar una verdad que es terrible para él. Y en ese sentido, si bien el dios no aparece en escena, porque no es conveniente que aparezca, hay toda una disquisición en ese caso, está presente el perfume del dios. Es decir, cuando se trata de Apolo, se trata de un dios que sabemos tiene una doble mirada. Es muy bello, es muy justo además, pero también tiene sus metidas de pata, claro, si me permitís el término más sencillo, ¿no? Es decir, también es un dios vengativo. Y en ese sentido la tragedia viene como anillo al dedo, ¿no? O tenés otras donde el personaje central es Dionisos, como pasa por ejemplo en Las Bacantes, ¿no? Que es una gran tragedia de Eurípides. Es decir, un dios que parece ser lo opuesto de Apolo, pero que en realidad es su complementario, ¿no? Es decir, vos me hablabas de la belleza, uno en cuanto a Dionisos tendría una mirada distinta, renquea, ¿no es cierto?
está coronado de vides, claro, es ebrio, claro, ¿no es cierto? Claro. No es esa perfección apolínea como decimos generalmente. Y al día de hoy, ¿por qué crees que sigue vigente todo este tipo de... ¿Por qué a la gente le gusta? Porque también vemos que hay series, muchas series que tocan el tema y que las ve muchísima gente. O sea que está vigente muy. Muy vigente. Primero porque muchos de los temas de esa literatura grecolatina que trabajaron todos esos grandes poetas, quiero citar también a Virgilio, Ovidio, por supuesto, en el campo de los latinos, fue después la fuente de grandes autores posteriores. Tenés a un Dante, por ejemplo, tenés a Boccaccio, tenés a Shakespeare, claro, tomando claramente Sueño de una noche de verano, los dioses sí, claro, es fundamental, exacto, sí. Es decir, tenés todos esos modelos reapareciendo de manera clara. Y en segundo lugar, yo creo que el factor es que, lo que vos decías respecto del efecto que tiene hoy en día, creo, Marilyn, voy a decir una cosa que es un poco rimbombante, pero la mitología es el lenguaje originario del ser humano. Es decir, por eso asombra a un chico y asombra a un adulto. Es decir, en el fondo los seres humanos tenemos un ADN mitológico que nos permite encauzarnos y relacionarnos con esa historia. Y por eso todos nos sentimos identificados y nos gusta a todos. Claro. Por eso esta idea del héroe, ¿no?, que despierta tanta admiración, por eso esta idea de que el Dios esté presente, porque a la vez vivimos una época de mucho descreimiento, ¿no? Pero por otra parte, hay una enorme fuerza de creencia hacia esas divinidades, que parecieran ser a la vez, en cierto modo, más limitadas, pero con una profesión de fe muy enorme en la vida cotidiana. Y son modelos estéticos también, ¿no?, en muchos casos. Vos decías muy bien, en el cine actualmente la fuerza que tiene la mitología es impresionante. Los superhéroes, que de alguna manera... Es más o menos lo mismo llevado a otra ropa y a otro... Claro, adecuados a nuestro tiempo, pero de pronto con fuerzas que no eran las que tendría un héroe tradicional, ni siquiera con su misma búsqueda, pero sí dando vueltas sobre el mismo aspecto. Creo que tiene que ver con que los seres humanos encontramos en la mitología algo que está dentro nuestro. Por eso es tan valioso y lo tiene todo pueblo. Vos pensás que el hecho de la mitología, hoy estamos hablando de la grecolatina, pero hay mitología en América, hay en Australia, sí, claro, en todas partes, en Japón. Ahora, volviendo a lo que hace a la mitología griega, ¿por qué esa fuerza? Bueno, porque el pueblo griego, la cultura griega, fue, sobre todo para los romanos, el esplendor. Entonces eran un modelo a seguir. Y no por nada la Edad Media mantiene esa tradición que luego se exacerba con el Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, pensá en Leonardo da Vinci, en Michelangelo, ¿no?, pintando esos dioses y demás, a Afrodita, estoy pensando en Botticelli. Son dioses que están vivos, que están presentes y que pasan a nosotros con la herencia, obviamente, europea hacia América, que traen esos dioses, toda esa mitología y ese saber, y los clásicos los traen como fuente de un saber notable. ¿Y hoy en día crees que se puede seguir escribiendo ese tipo de literatura con esa visión o la visión es totalmente diferente? Bueno, obviamente el autor siempre vive en un contexto, ¿no es cierto? El mismo Dante Alighieri, que vivía en el siglo XIII-XIV, hizo un trabajo mitológico, pero adecuado a su época. Yo creo que en ese caso estamos tocando un tema que es el de los símbolos. Los símbolos existen, nos superan, no es algo consciente, tampoco es inconsciente, hay algo muy notable, pero cuando el autor menos lo espera, aparecen. Es decir, en grandes autores contemporáneos, por ejemplo, un Borges, un Cortázar, un Antonio Di Benedetto, el autor que tomemos contemporáneo importante, un Juan Rulfo, ¿no?, por citar por caso, va a trabajar con esos símbolos, que son símbolos mitológicos. Es decir, esos mitologías. O sea, que la base es la misma que tuvieron los romanos y que tuvieron todos. Es decir, no hace falta que te diga Apolo
pero la actitud está. Exacto, es una actitud apolínea, dionisíaca. Sí. Y para ir cerrando, Sí. Una persona que quisiera empezar a leer algo para ver si le gusta, para ver de qué se trata, ¿qué le recomendarías leer? ¿Qué autor o qué libros le recomendarías? ¿Con cuál le recomendarías empezar? Bueno, yo creo que por empezar, creo que Las Metamorfosis de Ovidio es un texto bellísimo, que cuenta los mitos, que los hace de una manera muy agradable, que no ocupan mucho espacio, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, que sea como fácil para un principiante, ¿no? Exactamente. Es una manera de entrar a la mitología muy bonita, la que hace Ovidio. Y si buscásemos ya el trabajo con un mito, yo les recomendaría tragedias. La tragedia, Marilyn, a mí me ha ocurrido por mis años de docencia, chicos de 14, 15 años con la boquita abierta pidiendo, una vez que terminaron una tragedia, leamos otra. Es decir, ¿qué pasa? Tocó algo, tocó una fibra que vuelve a reponerse cada vez que la vuelves a leer. Bueno, muchísimas gracias A vos, por Marilyn. todo, encantada. Gracias. Y muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vos.